Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Una de las cosas que hay que hacer para no ser borrego, para no seguir de forma instintiva, es conocerse y conocer la propia historia, conocer los acontecimientos y lo que ha ocurrido, lo que ha llevado a la configuración de tu personalidad y la de tu pueblo, para que cuando algún cabestro diga hacia el norte, tú digas no, que por ahí hemos ido y nos estrellamos 3 veces, vamos al sur, o viceversa, siempre que hemos ido al sur nos ha convenido. Para ello tenemos nuestro espacio, el de la Gesta de España, la historia de la Gesta de España, que nos ilustra sobre estos extremos y es bastante más práctico de lo que ustedes creen. Don José Javier Esparza, que está con nosotros ya desde comienzo de hora, nos trae hoy un plato especial a la crónica histórica. Un plato especial que es una historia poco conocida, que no se suele contar mucho y que además no es agradable contar porque es una historia enormemente trágica. Es uno de esos episodios ante los que uno no sabe si admirarse por la capacidad humana de resistencia o llorar porque el desenlace de los hechos fue brutal. Se trata de la expedición española al estrecho de Magallanes, en el extremo sur del continente americano, en 1584. Se trataba de plantar allí asentamientos estables para cortar el paso a los piratas. El desafío era tremendo, había que sobrevivir en un medio natural extremadamente duro. La inmensa mayoría de los expedicionarios, familias enteras, pereció. Esta aventura tiene un nombre, que es Pedro Sarmiento de Gamboa. Su peripecia da fe de los inmensos peligros que afrontaron los españoles en la conquista de América. Porque a veces parece que la aventura americana fue eso, una aventura de placer y riqueza. Pero nos tenemos que poner en situación. Estamos en 1579. España es la mayor potencia del mundo. En América ha creado un mundo nuevo que abarca desde California hasta la Tierra del Fuego. Y los enemigos son numerosos. Uno de ellos, Inglaterra, intenta por todos los medios debilitar al imperio. Para ello cuenta con su flota. Los corsarios ingleses viven en perpetua guerra contra España y aprovechan las rutas abiertas por los españoles para atacar nuestros barcos y ciudades. Una de esas rutas precisamente era la del estrecho de Magallanes, en el extremo sur de América. Recordemos que es la que abren Magallanes y Elcano en 1520 y que había permitido en su momento algo grandioso, que fue comunicar el Atlántico con el Pacífico. Bueno, pues el corsario inglés Drake va a utilizar esa vía para atacar el Perú y creó una desolación extraordinaria. Los españoles, dispuestos a impedir nuevos ataques, decidieron algo que fue tremendo. Vamos a fortificar el estrecho de Magallanes y así podríamos taponar la navegación en el sur de América. Y la persona elegida para cumplir la misión es un curtido marinero de Pontevedra, Pedro Sarmiento de Gamboa, un típico soldado poeta del Renacimiento, perfecto latinista con amplios conocimientos de matemáticas, astronomía, náutica y geografía. Desde los 17 años ha peleado en los tercios de Carlos V. En 1557 parte hacia Perú. Y allí estará en la expedición de Mendaña por Oceanía, que fueron los que descubrieron las Islas Salomón y a punto estuvieron de tocar a Australia. Cuando Drake pasa por Callao, creando el puerto del Callao en Lima, creando esta desolación de la que hablábamos, Sarmiento recibió la orden de perseguir al corsario. No lo encontró, pero recaló en el estrecho de Magallanes. Lo rebautizó como estrecho de la Madre de Dios y tomó posesión de aquellas tierras conocidas pero no ocupadas, tomó posesión en nombre del rey de España. Acto seguido, Sarmiento de Gamboa navega hasta España, se entrevista con el rey Felipe II y recomienda fortificar el área, y el rey aceptó la propuesta. Entonces decidió mandar al propio Sarmiento al frente de una nueva expedición, junto con Diego Flores Valdés, para crear 2 ciudades en aquel desierto glacial. Desde luego el estrecho de Magallanes, para quien no lo conozca, es cualquier cosa menos un paraíso. Es una estepa fría de vegetación paupérrima. La temperatura media en verano es de 10 grados. En invierno los vientos muy fríos superan los 150 kilómetros por hora y las temperaturas descienden hasta los 12 grados bajo cero. Claro, establecerse en aquellas tierras de forma estable y a finales del siglo XVI, es decir, sin petróleo, sin electricidad, todo eso, era una aventura imposible. Pero eso es exactamente lo que se propusieron los españoles. ¿Para qué? Para que aquellos asentamientos permitieran a las poblaciones del Pacífico librarse de los piratas.
Y Sarmiento zarpa de Sanlúcar de Barrameda al frente de 24 navíos y 2.500 hombres, incluidos mujeres y niños, familias completas que se convertirán en colonos y que darán nota de la valentía y la intrepidez española. Es un desafío fascinante, pero pronto se convierte en una tremenda sucesión de catástrofes. Apenas zarpa la expedición de Sanlúcar, un terrible temporal azota las aguas, Sarmiento y Flores pierden 5 barcos y centenares de hombres, la flota tiene que refugiarse en Cádiz, aún no habíamos salido, como quien dice, de España. A las pocas semanas de volver a la mar, se ven obligados a permanecer largo tiempo en Cabo Verde, en África. Cruzan por fin el océano, llegan a Río de Janeiro, pero entonces se declara una epidemia de peste en los barcos, lo que se llama el mal del seso. 150 personas murieron del mal del seso. Y por si fuera poco, los navegantes descubren que la madera de sus barcos está carcomida por un insecto, la broma o polilla de mar. El propio Sarmiento lo explicaba así. Y aún hasta el hierro se había de tal manera corrompido, cosa inaudita, que con las manos se podía moler, y así lo que iba labrado de palas, azadas y hachas, con las manos se deshacía como papel, y al menor golpecito se deshacía en tierra. La polilla va a inutilizar 2 barcos. Como ya comenzaba el invierno austral, la flota tuvo que esperar en Río de Janeiro varios meses, hasta noviembre. Solo entonces la escuadra española, reducida ya a 16 buques, podrá intentar la entrada en el estrecho de Magallanes, pero será un nuevo desastre. Un barco naufraga y 350 hombres mueren con él. La situación es desesperante. Sí, porque cada vez que intentan penetrar en el estrecho, los vientos y las mareas les hacen volver. Los capitanes se pelean, Diego Flores, atemorizado, decide que la aventura es imposible y opta por volver a España con los mejores barcos, se rila, pero Sarmiento no se da por vencido. Logra armar 5 barcos, consigue reunir 550 hombres y se hace a la mar. Y cumplió la misión. Es febrero de 1584 cuando logra penetrar en el estrecho y desembarcar con 300 hombres en la orilla norte. Había 2 frailes, 116 soldados, 48 marineros, 58 colonos, 27 obreros, 17 mujeres y 10 niños. En un valle aparentemente bien regado, y ya veremos por qué aparentemente, decide Sarmiento fundar un pueblo y lo llama Nombre de Jesús. Las crónicas nos han legado la descripción de aquel momento. Es importante porque así aprendemos cómo hacían los españoles aquellas cosas. Luego Pedro Sarmiento arboló una cruz donde había de ser la iglesia, y en la plaza puso el árbol de la ejecución de la justicia. Trazó luego la iglesia, y el gobernador, con una azada en las manos, cavó los primeros golpes para el cimiento del altar mayor. Puso en el hoyo la primera piedra, puso una gran moneda de plata con las armas y nombre de su majestad, con año y día, y testimonio e instrumento, escrito en pergamino embreado entre carbón, por ser incorruptible, dentro de una botija, con el testimonio de la posesión. La fe y la justicia sembraban los primeros galones en esa tierra. Sarmiento organizó bien las cosas, repartió solares, instituyó un cabildo, pero el lugar era mucho menos grato de lo que parecía. La verdad es que los españoles tardaron poquísimo en empezar a experimentar las penurias enormes de la vida en el extremo austral. Tanto que una noche parte de la marinería deserta, se lleva 3 naves, deja solo una a los colonos. En fin, Sarmiento, que era un tío muy tenaz, la utilizó para ampliar su expedición, navegó unas leguas, penetró tierra adentro y fundó un nuevo establecimiento, Rey Don Felipe. Pronto, no obstante, el conquistador ha de rendirse a la evidencia. Tampoco allí podrán sobrevivir sin ayuda exterior. El frío y el hambre aprietan, con ellos la desesperanza. El líder intenta mantener alta la moral, viaja de un asentamiento a otro. En uno de esos viajes, una tormenta arrastra al navío de Sarmiento. El capitán desaparece. Los colonos quedan en tierra y sin barco con el que escapar. Y pasan los meses y Sarmiento no vuelve, tampoco llega ningún socorro. Hay 400 españoles perdidos en aquellos parajes, 300 en Río Don Felipe, 100 en Nombre de Jesús. No tienen comida ni dónde procurársela. En el mes de agosto, en un invierno tremendo, ya saben que el invierno austral en el sur es precisamente nuestro verano,
Los 100 habitantes del Nombre de Jesús, desesperados, abandonan la población, emprenden una caminata atroz por la orilla helada del mar para pedir socorro a la otra aldea, al rey don Felipe, pero aquí la situación no era mejor. El jefe del rey don Felipe envía una expedición a la embocadura del estrecho, donde sería más fácil divisar algún buque. Todo en vano. Pasaron 2 años, señoras y señores, y ni una sola vela apareció en el horizonte. Las provisiones se terminaron, el frío inutilizó los sembrados. Pronto los supervivientes no pasarán de 50. Van a intentar escapar construyendo pequeñas barcas, pero debió ser horrible porque cada vez que fletaban una se hundía. Es decir, no aguantaban la navegación en las aguas muy agitadas del estrecho de Magallanes. Los colonos quedaron condenados a vivir en aquellos hielos. Organizaron su vida como cazadores nómadas, partidas de cazadores al borde de la extinción en pequeños grupos de 3 o 4 personas que se alimentaban exclusivamente del escaso marisco que podían recoger. ¿Qué fue de aquella gente? Los colonos murieron, pero ignoramos en qué condiciones precisas. Lo que sabemos proviene de un superviviente, Tomé Hernández, un soldado de Badajoz rescatado en 1587 de aquel infierno por un corsario inglés llamado Cavendish. Ese Tomé Hernández contaría más tarde en Lima sus recuerdos sobre aquel episodio. Sí, hoy tiende a pensarse de todas formas que Tomé, el trauma, ¿verdad?, de estar a punto de morirse, afectó un poco a la veracidad de su testimonio, pero lo que sí que sabemos es cómo describió aquel paisaje uno de los marineros ingleses que llegaron allí con Cavendish, y es estremecedor, así decía. El 9 de enero de 1587 vimos los restos de la fortaleza. Tenía 4 bastiones y en cada uno de ellos había un cañón de hierro que los españoles habían enterrado. Se había construido una iglesia y los españoles habían ejercido una severa justicia, pues se encontró una especie de horca en que pendía un hombre. El cielo no favorecía los designios de los fundadores de esa colonia. Cuando se agotaron todas sus provisiones, no habiendo podido recibir otras de España, murieron en su mayor parte de hambre y se encontraban todavía los cadáveres tendidos con sus ropas dentro de las casas. Los ingleses quedaron tan impresionados que abandonan el lugar y le dan un nombre significativo, Puerto del Hambre. ¿Quedaba alguien vivo? Según la relación inglesa, en enero de 1587 aún sobrevivían 23 españoles, entre ellos 2 mujeres. Otras fuentes hablan de 14 hombres y 3 mujeres. Salvo Tomé, nadie marchó con los ingleses. Todos morirían allí. Y bueno, ¿y qué fue de Sarmiento? Que se nos había quedado por ahí. Bueno, pues Sarmiento le habíamos dejado, si te acuerdas, a bordo de su barco, arrastrado por una galerna, y así arrastrado llegará a Brasil. Bueno, pues desde entonces continuamente va a intentar una y otra vez mandar socorro, mandar ayuda a sus colonos, y siempre sin éxito. Les mandó un barco con víveres desde Río y naufragó. Después embarcó él hacia Pernambuco para buscar ayuda, pero naufragó también, y él se aferró salvado a un madero. Intentó mandar nuevamente socorros desde Bahía, pero el viaje se verá frustrado por las tormentas. Un desastre. Vuelve entonces a España para pedir auxilio al rey, pero en las Azores es apresado por los piratas y llevado a Inglaterra. La mismísima reina Isabel le concedió audiencia. Puesto en libertad, intenta regresar a España, pero al cruzar Francia es apresado por los protestantes hugonotes, que lo mantendrán preso 3 años, hasta que Felipe II pueda pagar su rescate. Cuando Sarmiento logre por fin pedir socorro al rey para sus colonias en el estrecho, estas ya no existían. Todos los colonos habían muerto. Sarmiento prestó su último servicio a la corona en 1592, con 60 años, como almirante de una armada de galeones destinada a escoltar el oro y la plata de Indias, y murió a bordo en el mes de julio de ese mismo año de 1592. Una historia tremenda. La aventura de Pedro Sarmiento y sus compañeros desdichadísimos terminó muy mal, pero precisamente por eso hay que contarla. Oye, una pregunta. ¿Por qué los colonos que quedaron con vida no se fueron con Cavendish? ¿Por qué no se fueron con los ingleses? Porque no se fiaban de los ingleses. ¡Qué carácter el nuestro! Pensaban que iban a meter los prisioneros. Claro, estaban en guerra. Y antes muertos que prisioneros. Entonces Tomé se fue con ellos, pero los demás no se fiaban.
Y prefirieron quedarse allí confiados en que llegaría el socorro. Y confiaban bien porque de hecho Sarmiento no había parado de intentar socorrerlos por todos los medios, pero no había manera de hacer llegar allí a ningún barco. Claro, es que el paso de los siglos y el peso de la gloria también nos hace imaginar la conquista de América como un paseo triunfal de victoriosos caballeros y altivas damas, lo que tú decías al principio, ¿no? Pero la realidad también fue esta otra, la de unas gentes que se jugaron la vida y muchas veces la perdieron para explorar desiertos helados y crear allí ciudades a las que ponían el nombre de Dios. La gigantesca proeza de la América hispana se escribió con la sangre de millones de personas, como aquellos desventurados que murieron de hambre en el estrecho de Magallanes. Y esa es probablemente la parte más estremecedora de la gesta española.